¿Y hacía falta que hagan los TPs este año? ¿O si esa parte ya queda aprobada? No, no, eso ya queda aprobado. Si ya tenés los 9 TP aprobados y el paper aprobado, simplemente eh, avísame a fin de año de tu situación, así yo te cargo regular, ¿sí? Pero no te olvides de avisarme a fin de año porque si no, yo voy a ver que hay gente que no estuvo durante el año activa y lo puedo interpretar como que se anotó y nunca se decidió cursar. Entonces avísame de que voy a las condicional y yo te cargo regular. Bueno, muchas gracias. Dale, de nada. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? Vamos a esperar 2 minutitos más, tres, algo así, y empezamos. Hay mucha gente que todavía Primero, no me mandó, ¿no? una consulta me quedó con el tema del paper. ¿El paper es algo que elegimos nosotros o usted nos va a asignar los temas? No, lo eligen ustedes. Ok, Por eso gracias. es ya avanzado el año, allá por septiembre más o menos, que tienen que hacerme el pre-paper, en donde dicen cuál es el tema. Y se supone que ya vieron gran parte de la materia y que lo que no vieron, más o menos lo estiman y saben de qué se trata. Entonces ahí pueden elegir el tema del paper. Es relacionado siempre a la materia, ¿verdad? Relacionado a electrónica de potencia, sí. No al 100%, pero al menos más del 50% sí. Pero Ok, podría tener muchísimas alguna gracias. mezcla de otras cosas. ¿No? Bueno, profe, buen día. Buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Bueno, vamos a empezar. Voy a grabar. Bien, buenas tardes para todos. Vamos a empezar con el trabajo práctico 1, el primer trabajo de la materia. Es costumbre que apenas empiezo o empieza la época del trabajo práctico, la fecha del trabajo práctico, yo le hago una clase de introducción al práctico. Básicamente es una explicación de qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo, qué es lo que espero que ustedes alcancen o comprendan, aprendan, y qué es lo que espero ver en el informe, ¿sí? Como les dije, si viendo no van entendiendo algo, me avisan y lo tratamos de analizar juntos nuevamente. Hoy voy a hacer la explicación del trabajo práctico 1. El viernes de la semana que viene es feriado, entonces no vamos a tener clases. El otro viernes, el viernes 9 de abril, vamos a tener la explicación del trabajo práctico 2, porque se supone que este trabajo práctico 1 en 15 días ustedes lo tienen que completar y terminar tranquilamente. Entonces, de acá a 2 semanas hago la explicación del trabajo práctico 2, que va a llevar un tiempo de desarrollo y de que ustedes lo terminen de hacer más largo. Entonces, a partir del otro viernes, el viernes 16, voy a empezar a tomar coloquios de la gente que me vaya enviando por mail el trabajo práctico 1, o si ya tienen el 2, también me lo pueden ir enviando y les tomo coloquios del 2. ¿Sí? Recuerden que los coloquios son grupales y tiene que estar presente todo el grupo para hacer el coloquio, no puede faltar nadie. Asimismo, hay bastante gente que todavía no me envió cuál es el grupo al que pertenece. Estoy aguardando que me manden ese grupito de WhatsApp que habíamos hablado que tenían que formar y agregarme a mí, y yo ahí le asigno el número del grupo. Hasta ahora hay 3 grupos conformados no, 5 creo del E5R1 y 3 del 5R2. Bien, respecto al trabajo práctico 1, es sumamente sencillo, sumamente fácil, pero la idea es comprender el concepto de lo que vamos a hablar. O sea, el desarrollo es muy fácil, pero el concepto es muy importante que lo comprendamos. Es la medición del tiempo de recuperación inversa de un semiconductor, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con diodos, vamos a medir los tiempos de recuperación inversa de los diodos, pero se aplica exactamente igual a cualquier semiconductor, sea diodo, sea transistor de efecto de campo, sean tirimitores, etcétera, etcétera, ¿sí? Normalmente los semiconductores que trabajan como portadores mayoritarios tienen un comportamiento más grande en el tiempo de recuperación inversa, y es lo que vemos acá. Los que trabajan con portadores minoritarios, como por ejemplo los de efecto de campo, este efecto no lo notan tanto, entonces no tiene tanta injerencia o tanta importancia medir el tiempo de recuperación inversa en esos tipos de semiconductores, pero sí en los diodos, transistores bipolares, etc. Bien, ¿cuál es el circuito que van a armar y que van a simular? El circuito que están viendo ahí en la pantalla, en el osciloscopio. Vamos a admitir a esta gente. Bien. En donde simplemente vamos a poner un generador que va a tener diferentes variables. Ya vamos a ver cuáles son los valores. Un diodo y una resistencia de 100 ohm en serie. Y vamos a medir con el osciloscopio la señal en la resistencia y una parte en especial de la señal. No es importante toda la señal, sino una parte en especial que ya la vamos a comprender y entender. El generador va a tener 4 niveles de tensión. Va a ser un generador de onda cuadrada que va
la primera señal va a tener de 0 a 5 voltios, o sea, va a ir oscilando entre 0 y 5 voltios a 100 Hz. ¿Sí? La frecuencia no es tan importante que sea exacta, puede ser 100, 150, 80, una frecuencia baja está bien para hacer el ensayo. ¿Sí? No se vuelvan locos si no logran los 100 Hz, pero sí los niveles de alimentación de 0 voltios y 5 positivos. Después vamos a hacer todos los ensayos con una fuente que va a tener un offset y va a tener un nivel negativo. En lugar de 0 va a tener menos 2 voltios y 5. En tercer lugar vamos a tener una fuente con un nivel más alto positivo, o sea 10 voltios contra 0, y finalmente 10 voltios contra menos 2. ¿Sí? 4 señales que vamos a ir alterando y viendo los resultados con 3 diodos diferentes. DUT significa Device Under Test, o sea, dispositivo en testeo, y el dispositivo en testeo que vamos a utilizar es el 5408, el MUR 160 y el 1N4148. ¿Sí? En la simulación, en el PSPICE, que es donde ustedes tienen que simular, van a encontrar el 4148 fácil, pero puede que les cueste un poco encontrar el 5408 y el MUR 160, sobre todo el 5408. Entonces, lo que yo sugiero es que vean algunos de los componentes que hay en el PSPICE de diodos rectificadores de potencia, porque si se fijan en la hoja de datos del 5408 es un rectificador de potencia, similar al 4007, pero de mayor potencia, mayor nivel de corriente, y utilicen ese, ¿sí? No hay problema en que lo cambiemos y no hay problema que tenga diferentes niveles de potencia, o sea, si el 5408 es capaz de manejar 3 o 5 amperes, no lo recuerdo bien, y ustedes encuentran uno que maneja 10 amperes, no importa eso. Lo que sí tenemos que asegurar es que el componente A sea un diodo de potencia. El componente B, un diodo intermedio, que maneje un poco de corriente, pero que tenga un poco de velocidad, como el caso del MUR, y el diodo C es un diodo de velocidad, no maneja casi nada de potencia. Pero el 4148 no van a tener problema en encontrarlo. Puede haber problema con los otros. Entonces, les repito, no hay inconveniente que lo cambien. Una vez que lo cambiamos, lo utilizamos en todo el trabajo práctico, ¿no? No vamos a utilizar con 5, 0 voltios un diodo y otro diodo con 5 menos 2 y otro con diodo 10, 0, ¿sí? Utilizamos siempre el mismo que hemos elegido y hacemos el testeo. Entonces, si tenemos 4 señales de generador, 3 diodos cada terna, vamos a tener 15 señales que vamos a analizar. 4 por 3, 12 señales que vamos a analizar. ¿Sí? La medición tiene que ser únicamente en la R y más específicamente, les voy a compartir. Más específicamente, en el momento en donde la señal en la resistencia cae desde el nivel 1 al nivel 0 y le hacemos un zoom a esa parte en donde cruza el 0. Fíjense en que si yo hago un poco de análisis, un poco de zoom, acá está el 0 en la señal de 5 a 0 voltios y desde este momento vamos a hacer un pequeño análisis o una medición del tiempo de recuperación inversa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. No, profe. ¿Qué es el tiempo de recuperación inversa? O sea, yo le expliqué el procedimiento que vamos a hacer para medirlo, pero
Es más, todavía no le terminé de explicar cuál es el procedimiento de medición, pero empecemos a entender un poco el concepto de lo que vamos a hacer. Vamos a relevar en cada señal 3 parámetros. 2 los vamos a medir y un tercero lo vamos a calcular, ¿sí? Con los 2 medidos. El primero que vamos a medir es el tiempo de recuperación inversa. El tiempo de recuperación inversa es un tiempo en el cual el dispositivo se considera que no está apagado. O sea, si el dispositivo está entre este momento en donde tengo 0 voltios, este punto en particular, toda esta zona, o mejor dicho, desde este instante de tiempo hasta este instante de tiempo, el dispositivo también conduce. Si estaba conduciendo en directa una corriente y de repente yo cambié la señal de entrada de 5 voltios a 0 voltios, se va a bloquear y va a dejar de conducir, pero no es inmediato, tiene un tiempo. Ese es el tiempo que vamos a medir y se denomina de recuperación inversa. Es cuánto tiempo tarda el componente en reaccionar ante una variación abrupta de la señal o de la tensión de entrada para que pase del encendido, al apagado. Profe, una consulta. Dime. Si durante el tiempo de recuperación en inversa yo vuelvo a cambiar, digamos, o sea, pongo el dispositivo en directa otra vez, ¿qué sucedería? Perfecto. Empieza a conducir nuevamente. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, entra en directa como si nada. Sí, no sé qué significa como si nada para vos. O sea, si vos crees que le va a costar un poco menos entrar en directa nuevamente, no, le va a costar lo mismo. Pero sí, va a ir a conducir nuevamente en directa. No, ¿Sí? perfecto. Con la No, me misma refería dificultad que si ya se hubiera apagado totalmente. Ah, perfecto. Listo. ¿Sí? Dale. Entonces, este tiempo está asociado al tiempo que tarda un semiconductor en apagarse. Y vamos a ver cuáles son las alternativas, cuáles son los parámetros que involucran este tiempo de apagado. Por ejemplo, se van a dar cuenta que el tiempo es distinto en la señal de 5 a 0 voltios que en la señal de 10 a 0 voltios. Va a ser más grande de 10 a 0 voltios. ¿Por qué? Porque este tiempo está ligado con la evacuación de las cargas que se tienen que hacer dentro del semiconductor. Si el semiconductor tiene una cierta cantidad de cargas, yo voy a tardar un tiempo en evacuarlas. Si tiene mayor cantidad de cargas, voy a tardar un tiempo mayor en evacuarlas. ¿Y cómo hago yo para almacenar más cargas en el semiconductor? Cambiando la corriente cuando está conduciendo en directa. Por eso, cuando yo cambio de 5 0 voltios a 10 0 voltios, como la resistencia es la misma, la corriente que va a circular va a ser más grande y voy a almacenar más cargas en el semiconductor, en la pastilla interna del semiconductor. Y cuando las quiere evacuar, me voy a demorar más en evacuarlas, por ende me voy a demorar más en apagar el semiconductor. ¿Bien? Y ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo hago para medir ese tiempo de recuperación inversa? ¿Desde dónde hasta dónde? Porque acá lo que veo en este ejemplo es que es una señal que tiene una forma y puede tener diferentes formas. Ya lo van a ir viendo haciendo un zoom en la simulación, que esta puede ir variando su forma. Por definición, el tiempo de recuperación inversa es, a ver, en este caso, el cruce por cero. Sí, siempre va a cruzar por cero, estimado Pedro. Siempre el cruce por cero es el momento de partida para empezar a contar el tiempo. Y después, se considera de que el semiconductor ya está apagado cuando está dentro del 10%
de el pico de corriente inverso que dio cuando se intentó apagar. ¿Cuál es el pico de corriente? Este de aquí abajo. O sea, intentó apagarse. Como tiene demasiada cantidad de cargas, empiezan a evacuarse las cargas y en este momento, en este pico, tengo la mayor cantidad de cargas todavía almacenadas en el semiconductor y que se van a empezar a evacuar. Entonces, es en este momento en donde yo digo, acá tengo todas las cargas que quiero empezar a evacuar. Cuando este nivel, yo llegue al 10% de este nivel, puedo decir que me están faltando nada más que las cargas de evacuar y puedo decir de que prácticamente está apagado el semiconductor. Entonces, para medir el tiempo de comienzo es el cruce por cero. El tiempo de fin, bueno, medimos el pico, calculamos el 10%, debe estar por acá aproximadamente, y vamos a la escala de tiempo y ahí hacemos una marca y medimos el tiempo desde cero hasta ese lugar. Pero atención con esta definición, porque yo les dije el tiempo al 10%, el nivel de corriente al 10%. Pero el 10% es, por definición, mejor dicho, el más menos el 10%. Porque si esta oscilación es grande y se pasa por arriba del 10% y después puede tener una oscilación para abajo que pasa por abajo del 10%, recién cuando la señal ingresa en una franja delimitada por el más menos 10% y ya no sale de esa franja, en ese momento donde ingresa y ya no sale, es donde yo hago el corte del tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, no veo ninguna acá, pero puede darse... No, en esto no se va a dar. Bien. No se Cuando dan usted habla estos. del tiempo ese de la oscilación del más menos 10% una vez que la señal se hizo estable. No estable. Una vez que entró en más o menos el 10%. Mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una anotación con una línea en rojo. Supongamos que este valor, bueno, acá dice más o menos es 800. Entonces, el 10% es 80, o sea, acá es 200. El 80 o el 10% más o menos está acá y más o menos está acá. Ese es el trazado del más o menos 10%. Entonces, como yo les dije, cuando llegue al 10%, ahí toman el cierre del tiempo y calculan desde el cruce por cero hasta ahí. Eso significaría medir el tiempo hasta acá. Bueno, perdón, me sale un poco movido, pero hasta ese punto. Y en realidad no, porque acá, en la parte de arriba, se va del 10%, empieza a conducir nuevamente, esta es corriente en directa que está circulando, después vuelve a entrar en el 10% y ya no sale más. Entonces, el tiempo sería hasta acá. Y trazo la diagonal hacia el eje de las X y mido el tiempo, que sería más o menos de ahí hasta ahí. 0 hasta ese punto. ¿Se entiende? No desde este punto, sino desde... ¿Se comprende? Sí, ¿Se ahí lo entiende, entiendo. profe? Bárbaro. Bueno, ese es el tiempo de recuperación inversa y es que lo vamos a ir asociando y lo vamos a ir armando en unas tablitas que tienen que hacer al final del informe, cuál es el tiempo en cada diodo y en cada señal. ¿Sí? La otra cosa que van a medir es, o que tiene que estar en esa tablita, es el valor de corriente pico. ¿Sí? Y RRM.
el valor de corriente pico, que lo van a medir porque con eso van a calcular el 80% y van a encontrar hasta dónde medir el tiempo. Entonces, en una tablita miden y ponen también el valor del IRM y del tiempo de recuperación. Les recomiendo que hagan una única tablita con todos estos valores y todas las posibilidades de diodo y de señales. Que quede todo concentrado en una única tabla. Y el tercer parámetro que interesa, no lo van a medir, sino que lo van a calcular. Y es la cantidad de cargas que va a evacuar el componente en este momento de apagado. La cantidad de cargas se define, vamos a borrar, la cantidad de cargas se define geométricamente, como el área encerrada bajo la curva desde el tiempo de recuperación inversa. O sea, vamos a... O sea, toda esta área más esto, más esto, más este poquito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso porque es el área por debajo de la curva. ¿Sí? Encontrar el área se hace en una gráfica estableciendo la integral desde 0 hasta el TRR de la gráfica, o de la curva, o de la señal. Pero tienen que saber la fórmula de la señal. Entonces se les va a complicar, porque esta señal no tiene una fórmula en particular, o un tipo de señal en particular. Entonces vamos a medir esta área aproximándola como estos recuadros que yo les hice. O sea, el valor del tiempo multiplicado por el valor pico de corriente podría ser toda esta área. Y después tenemos un área que tiene la forma de un triángulo, porque fíjense en que es un rectángulo, pero está dividido a la mitad por la... Entonces acá hago esta altura por este tiempo, dividido 2 y sumo este pedacito de área. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen geométricamente? La parte positiva de la señal no tiene en cuenta el área. Sí, Pablo, la parte positiva restaría el área, ¿sí? Pero en general es muy poco comparado con la parte negativa. Entonces, se los iba a decir ahora al final de que para hacer el cálculo más preciso deberían restar la parte positiva. Pero si no lo hacen, no pasa nada, no van a errar mucho en el cálculo, ¿sí? Pero en la parte negativa tienen que medir con una aproximación lo mejor posible. Yo les recomiendo señal tratar de dibujar rectángulos y triángulos y hacer la suma, los cálculos de esos rectángulos y esos triángulos y hacer la suma. Pero no se vuelvan locos, no hagan 50 gráficas y calcular 50 áreas para después sumarlas. Una, dos o a lo sumo 3. Fíjense en cómo yo les dibujé un primer rectángulo a grosso modo, porque medianamente tiene la forma del rectángulo. Lo que compenso que pierdo acá lo gano del otro lado. Entonces el área medianamente va a estar bien calculada, ¿sí? No es que necesitemos calcular exactamente, pero lo voy a calcular de esa forma, con geometría. Y ese tercer valor lo vamos a poner también en la tablita final del práctico. Entonces, la tablita debería contener los 4 tipos de señales con los 3 tipos de diodo, con cada una de las señales 3 mediciones. El tiempo de recuperación inversa, la corriente pico inversa y el Q, las cargas, que lo vamos a calcular como el área bajo la curva.
¿Ok? Sí, sí, bien. Perfecto, profe. Bien. Ahora les voy a dar unas indicaciones de qué es lo que deberían esperar o qué es lo que deberían observar cuando hayan tenido esa tabla completa. ¿Por qué? Porque si no ven o no miden algo como lo que les voy a mencionar ahora, deberían hacer un análisis o medir de nuevo a ver qué es lo que puede haber pasado. Existen tres factores que hacen que el tiempo de recuperación inversa cambie, se modifique. El primer factor es la corriente en directa que ha circulado por el componente antes de apagarlo, ¿sí? Esa corriente en directa, en el caso de las simulaciones que van a hacer ustedes, va a variar cuando yo ponga 5 voltios 0 con respecto a cuando yo tenga 10 0. Entonces, esa corriente indirecta va a hacer que el tiempo de recuperación inversa cambie. Fácilmente se pueden dar cuenta de que mientras más corriente indirecta, más tiempo, porque tengo más cargas y más tiempo voy a tardar en evacuarlas. El segundo parámetro que tiene en cuenta el tiempo de recuperación inversa es la construcción del diodo. Por eso yo les hago variar los diodos para uno de velocidad, uno de término medio y uno de potencia. Se van a dar cuenta que los diodos de potencia, justamente porque no son rápidos, el tiempo de recuperación inversa va a ser mucho más grande que el 41-48, que es de velocidad, ante una misma señal con los mismos niveles de tensión. Y el tercer parámetro que influye en el tiempo de recuperación inversa es lo que se denomina inyección de cargas por el cátodo. Cuando ustedes ponen la señal de menos 2 voltios, vamos al circuito, cuando ustedes ponen la señal de menos 2 voltios, de lo que están haciendo es... Profe, no estamos viendo el circuito, que, seguimos en el gráfico a ver, de la señal. bueno, perdón, ahí cambio al circuito. Gracias. Ahí se ve. Básicamente, Gracias. Cuando ustedes inyectan la tensión o ponen el nivel de tensión negativa, circula una corriente en este sentido, ¿sí? Que va a ingresar al diodo por el cátodo y va a cerrar el circuito. Pero ustedes me dicen, pero si el diodo está en bloqueo, ¿cómo va a circular corriente en inversa? No, el diodo todavía no está en bloqueo. Está en proceso de bloquearse, pero mientras dure el tiempo de recuperación inversa, el diodo no está bloqueado. Por ende, va a circular corriente. Y si yo le hago una circulación de corriente de esa forma, esa corriente va a estar y va a existir y va a circular por el componente. Esta es beneficiosa. ¿Por qué? Porque básicamente va a ingresar por el cátodo y va a ayudar a evacuar las cargas que están más rápidamente. Entonces, si yo tenía una cierta cantidad de cargas, que ustedes la midieron con 5 voltios y 0, y tardó un cierto tiempo en apagarse el componente, cuando yo ponga la de 5 voltios 2 negativo, esa cantidad de cargas va a cambiar. Ustedes lo analizarán en la tabla si sube o si baja, pero lo que sí podemos asegurar, y les puedo asegurar ahora, y que lo deben ver, es que el tiempo va a bajar. ¿Por qué? Porque esa circulación de cargas va a ayudar a evacuar más rápidamente que habían quedado almacenadas en el componente. Entonces, con una inyección de corriente negativa, que yo la voy a lograr cuando ponga los menos 2 voltios en ambas señales, voy a mejorar el tiempo de evacuación de las cargas. Lo voy a hacer más chico. A costa de otra cosa, eso lo analizarán ustedes o si no lo charlaremos en el coloquio. Pero el tiempo inversa va a bajar. Y que baje el tiempo de recuperación inversa es más que bueno,
porque yo bajo la velocidad de apagado del componente y normalmente en electrónica de potencia, si hay algo que se busca es que el componente se apague lo más rápido posible. Entonces, si yo de alguna forma lo puedo ayudar para que se apague más rápido, es beneficio. Por ejemplo, con esta inyección de corriente. Entonces, ese es el tercer parámetro que va a hacer que el tiempo de recuperación inversa se modifique. Ustedes Profe, lo analizarán cómo, pero se va a modificar. Sí, decime. en ese caso, entonces también el pico de corriente inversa que nosotros tenemos va a tener que ser mayor. Ese puede que sea la contrapartida que usted dijo, porque el área se debería mantener la misma, porque la cantidad de portadores que nosotros movimos para hacer que conduzca el semiconductor va a ser siempre la misma. Entonces, si queremos que sea más rápido, o sea, en este caso, entonces si queremos que sea más rápido, en la misma área la vamos a tener que hacer mucho más alta para que la base sea más chica. Exacto. La altura del área va a ser más grande porque el pico de corriente va a ser más grande. ¿Por qué va a ser más grande? Porque ahí se va a conformar por dos partes ese pico de corriente. Por las cargas que estaban almacenadas en el componente, más la corriente que estoy haciendo circular con esa flechita celeste. No va a ser únicamente la corriente o las cargas que están en el diodo y que se empiezan a evacuar hacia el generador, sino esas cargas más las cargas del generador que yo estoy inyectando. Entonces, sí, el pico de corriente va a ser más grande. Lo que te voy a modificar de tu análisis es que el área también va a ser más grande. Eso analícenlo ustedes y cuando lleguen al valor de QRR, comparen el valor de QRR en la de 5,0 y en la de 5-2 y veamos cuál es el que tiene mayor área. El que tiene mayor área manejó mayor cantidad de cargas. Y esa, ya nos adelantamos un poco a lo que yo pregunto en el coloquio, esa es la parte negativa. Tener tanta cantidad de cargas circulando por el componente. ¿Por qué es negativo? Piénsenlo ustedes un poquito, o si no lo vamos a hablar en el coloquio. Pero sí, la parte negativa, creo que Francisco era el que hablaba, de que hay mayor circulación de cargas, por ende hay un inconveniente ahí. Lo apago más rápido, pero tengo otro inconveniente por la cantidad de cargas que circulan. El pico es más grande y la cantidad de cargas es más grande. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Puede llegar a ser la temperatura con tanta cargas moviéndose? Sí, la potencia y la temperatura. Pero, sí, la potencia y la temperatura, o sea, va a levantar mayor potencia. Ya hasta ahí llegamos. El resto, déjeme que algo me guarde para preguntar en el coloquio. Bueno, profe, perdón. No, está bien, está bien. Está bárbaro que preguntes ahora en otro lado. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Eso es todo con respecto a este práctico. O sea, básicamente lo que tienen que analizar es armar una tabla de 4 señales, 3 diodos y 3 mediciones en cada señal resultante. El tiempo, la corriente de pico inverso y las cargas. Una vez que tienen esa tabla única, no armen diferentes tablas, armen una única tabla con toda esta información. No importa si entro por el eje X con señales, con diodos o como sea. No importa el formato de la tabla, pero que en una única tabla contenga toda esta información. Porque de ahí empezamos a hacer las comparaciones y las especulaciones para determinar cómo cambia el tiempo de recuperación inversa y la cantidad de cargas que yo manejo con estas 3 alternativas que les dije. Cuando la corriente en directa cambia, cuando la corriente en inversa cambia, porque no es lo mismo la corriente en inversa cuando tengo 0 que cuando tengo -2, y cuando cambio el diodo. El diodo significa cambiar el dopaje del componente. El circuito no está hecho, no está dibujado en PSPI porque simplemente es un generador y un
diodo y una resistencia, fácil de dibujar, así que se los dejo para que ustedes lo dibujen. Quiero decirles que ya creé la nube en donde voy a hacer las cargas de las aulas y ahora les voy a pasar el link. A ver, voy a compartir así lo van viendo. Vamos a compartir toda la pantalla. Bien, esta es la nube Mega, se llama Mega la nube, Mega MZ. Van a tener que loguearse y crearse una cuenta, es gratuita, pero una cuenta básica se van a tener que crear. Ahí yo les voy a compartir una carpeta que es electrónica de potencia, a ver, 2021, sí, esta, que voy a obtener el enlace. Bien, entonces, el link para entrar a la nube es ese, para entrar directamente a las clases de electrónica de potencia. Y les va a pedir, o no sé, porque a algunos alumnos les pide, otros no, pero por las dudas yo les voy a dar el password que genera la nube para que puedan entrar en esa carpeta, ¿sí? Cuando entren a esa carpeta van a ver que ya está la clase de la semana pasada de introducción a la materia y ahora en un ratito, si pide password, bueno, gracias. En un ratito, en una horita ya va a estar levantada la clase de hoy, ¿sí? Para que la puedan repasar y empezar a hacer las prácticas. Y en el aula virtual, tanto la del R1 como la R2, van a ver una parte que dice, abajo de todo están todos los temas, trabajos prácticos de laboratorios, recursos, ahí ingresan, y acá tienen guías, que son ejemplos de trabajos prácticos, que pueden hojear y mirar para ver qué es lo que han hecho alumnos anteriores, y en la parte de enunciados tienen los enunciados de todos los trabajos prácticos. Ustedes abren el 1 y van a ver este Word que yo les estuve compartiendo para que analicemos. ¿Sí? Bien. Estoy sin grupo, alguno para armar el grupo. Bien. Sí, es importante que si alguien está todavía un poco perdido o no tiene grupo, se vayan hablando en este momento, que están todos juntos acá en el chat. Por ejemplo, Emiliano Pérez Villar está sin grupo. Inclusive hay gente que tiene grupos de 3 personas y no hay problema si suman uno más que esté por ahí bollando que no tenga grupo, y arman el grupo de 4 y me avisan de que al grupo 2, que ya existía con 3 personas, se le suma una nueva persona, entonces forman con 4 personas, no hay problema con eso, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lo que crearon ya al principio. De acá a 2 semanas que cierro el periodo de inscripción del grupo, sí, ahí ya no lo pueden modificar. Pero mientras tanto, si quieren hacer algunos pequeños cambios, como agregar gente, no hay problema. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. A partir del 9 son los coloquios, sí, a partir del 9, pero el coloquio yo se lo voy a tomar, les repito por si no quedó claro, a aquellas personas que me manden el informe del trabajo práctico por mail. ¿Sí? Voy a escribir de nuevo un mail por si la clase pasada no lo registraron.
ing.abramovich@hotmail.com. Entonces, supongamos que el grupo 5 del 5R1 es el primero que me manda el trabajo práctico porque en la casilla de mail entra primero. Entonces, a ese grupo yo lo voy a contactar primero para tratar de arreglar un horario para ese día 9 hacer el coloquio. Después me manda el grupo 2 en el orden en la casilla de mail, a eso los voy a contactar segundo y así sucesivamente. En general suelo tomar entre 3 y 4 coloquios por día. Entonces, dar una idea. Y yo cuando vea el mail, trato de responderle como recibido y darle un OK. Si yo le respondí que ya está recibido, es porque entraron en la lista de espera. Y eso no solo significa que entraron, sino que el informe está bien, está completo, está aceptable. Si no, yo les voy a responder, está incompleto, falta esto, me gustaría esto está desorganizado, o tiene este problema, etcétera, etcétera. Respondo recibido, ok, es porque está bien y ya entró en la lista de espera y aguardarán por el chat de WhatsApp cuando yo les proponga una fecha para el coloquio. Siempre va a ser a propuesta, o sea, pueden tal y tal día, normalmente los viernes, ¿no? ¿Pueden tal y tal viernes en este horario? Sí, no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con las preguntas recién, Francisco, bueno, te puedo hacer alguna pregunta menos. ¿No sería a partir del 16, profe? Sí, Mario, perdón, a Federico le dije a partir del 9. No, el 9 vamos a hacer la introducción del trabajo práctico 2. El 16, exactamente, Mario, el 16 empiezan los coloquios y voy a tomar más o menos 3 o 4 viernes de coloquio y ahí explico el trabajo práctico 3, ya por mayo más o menos. ¿Ya nos quiere asustar de entrada? Sí, esa es la idea, así se ponen las pilas con mi materia y no se ponen a dar vuelta y a renegar con otras materias, renieguen con esta que ya van a tener suficiente. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cortar la grabación, así no se hace tan larga y ya no estamos hablando de nada. Profe, una consulta. Entonces, para que quede claro, ¿hacemos grupo con usted de WhatsApp, el grupo de trabajo? Sí, el grupo de trabajo tiene que llamar EP, ahí se lo estoy escribiendo, 5RX, ustedes ponen 1 o 2 dependiendo de qué curso sean, grupo XX. Entonces, ustedes forman el grupo de 3 o 4 personas, crean un grupo de WhatsApp y me agregan a ese grupo a mí. El nombre del grupo de WhatsApp tiene que ser ese que les acabo de escribir. El 5R ustedes lo reemplazan por R1 o R2, depende de qué grupo, de qué curso son. Y yo ahí les voy a decir, bueno, ustedes van a ser el grupo 7 o el grupo 6, el grupo 2, lo que sea. Cambien el nombre del grupo a grupo 2. Y denme los nombres de las personas que están en el chat, para que yo sepa quiénes son los que conforman ese grupo. Y ahí yo los cargo en mi registro y ya los tengo asignados a un grupo. Y ese chat de WhatsApp lo vamos a usar de acá hasta febrero del año que viene. Sobre todo para los coloquios, porque por ahí yo les voy a ir consultando, pueden tal y tal día, tal y tal horario, y las notas de los coloquios también las voy a entregar por el chat, y de esa forma vamos a ir registrando y vamos a ir guardando el grupo, en qué estado está, hasta dónde avanzó. Entonces yo allá por julio, agosto, hago un análisis de todos los chats y veo hasta qué coloquio les tomé a cada grupo. Y el grupo que le tome nada más que el coloquio 1 en agosto, les voy avisando de que casi que están libres, que si no se ponen las pilas en 2 semanas y levantan 4 coloquios de una, quedan libres. Y así les voy metiendo presión por el chat. Justamente el chat es para eso, para meterle presión.
Lo único que hacemos por correo es el envío de los informes. Exactamente. ¿Por qué? Por el orden de prioridad. Como los informes en el correo, en el mail, es como yo les voy a ir dando prioridad para tomarles el coloquio. Y créanme que va a llegar un momento que voy a tener 10 o 12 coloquios pendientes y tienen que tener una prioridad. ¿Cuál es el primero que entró a la casilla? Es el primero que les voy a tomar. Va a llegar un momento que se va a armar un cuello de botella para mí, porque el trabajo 1 y el 2 lo van a armar yo, y yo no voy a dar abasto para tomarles a todos los grupos, el 1 y el 2, rápidamente. Es por eso. Sí, el teléfono es 351-553-7332. Ese es el número que tienen que agendarme y crear el grupo de WhatsApp. Y cuando me quieran hacer sacar dudas o consultas o lo que quieran, háganlo por el grupo en el cual pertenecen, no por un mensaje privado directo a directo, porque lo que ustedes tienen duda, probablemente ya lo charlaron con el grupo y todo el grupo está con la duda. Entonces, me escriben por el grupo y yo les respondo y les llega la respuesta a todo el grupo. Ok. Bien. ¿Alguna duda? Bien, muchachos. Sigue entrando gente, no sé, como que muy tarde se anotan. Todo ok. Bien. Muchachos, hasta acá llegamos. Si no me equivoco, ahora a las 7 tienen otra clase, así que intenté hacer la explicación rápidamente para que no me pase en el tiempo, por más que yo me demoré y entré un poco más tarde. De todas formas, este práctico era muy fácil de explicar y si por ahí fue rápido y alguna cosa se les pasó, vean el video y lo repasen. Y si no, me preguntan. ¿Bien? Perfecto, profe. Perfecto, gracias. Les mando un abrazo, que anden bien y hablamos de acá 2 viernes o por el chat. Listo, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.